tú andas? ¿Cómo está la ¿Cómo tú cosa? andas, mi hermano? Oh, la cosa se ha puesto, ya está poniéndose caliente esto, Israel. Está Los poniéndose días se están caliente esto. poniendo. Octubre entró como un tren. Fuerte, 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 fuerte. Este año ha sido, compadre, de sorpresa por todos los lados. Y aquí en los Estados Unidos, además de lo penoso y lo doloroso y en el mundo entero del coronavirus y esas cosas, pues las sorpresas políticas. Esto ha sido en medio de las elecciones. Es decir, nadie Ahora, esperaba. un año sumamente complejo. O sea, realmente, voy a poner la lucecita de aquí para poder. Realmente el 2020 va a ser un año. Siempre se dice que no, está el año histórico tal. No, este sí es. Este no va a haber niño nacido en esta época que ya tenga más de 3, 4 años que se le olvide esto. Esto va a marcar la vida de todo el mundo, hasta de las personas mayores. Esto va a marcar la vida de todo el mundo. Esto es un cambio en todos los sentidos, ¿no? Y no solamente, Y, y como dice, el coronavirus, la geopolítica mundial en un momento sumamente complicado, se han recalentado los sistemas políticos, se han puesto a prueba las administraciones, se han puesto a prueba los sistemas sanitarios, el comercio mundial se ha venido abajo. Ha sido un año verdaderamente tremendo, fastidioso, bueno, de crisis. Espero que de las grandes crisis, como ya dice la dialéctica, salgan coño, muy, ojalá. ojalá, compadre, ojalá, ojalá, ojalá. Ahora estamos con bueno, ya tú sabes, con lo de las elecciones andando aquí. Ya están ustedes en plenas elecciones. Yo, como un simple espectador, que no puedo más que tener voz, pero no tengo voto. Tengo criterio, ¿sabes? No tengo capacidad de decisión. Y es interesante porque hay mucha gente que dice, no opines de la realidad de los Estados Unidos. Dedíquense a resolver los problemas de sus propios países, ¿no? Esos son argumentos inmaduros. Y te voy a explicar por qué son inmaduros. Son inmaduros porque, por ejemplo, organismos internacionales han estado diciendo de que el crecimiento económico de las naciones tiene una dependencia interna, o sea, de sus propias fuerzas, eh, hasta un 20%. El otro 80% depende de lo que pase hoy en otros, o sea, en el mundo. Porque la economía está demasiado interconectada. Porque estamos en un mundo configurado por la globalización. Entonces, si tu economía... Pregunta aquí, porque aquí yo quizás Exacto. soy menos. Lo que tú me quieres decir con esto es que el desarrollo de un país y su desarrollo, su avance y eso, depende básicamente en un 20% de su movimiento interno, pero quizás en un 80% o algo cercano a eso, en fuerzas exteriores y en cómo de esté lo la que economía en el de lo mundo. que pasa fuera de su frontera. Y de eso no se salva nadie, ni los Estados Unidos, ni Haití, ni Cuba, ni Rusia, ni nadie. O sea, ya no existe autarquía. Todos los países son dependientes de lo que pasa en la economía global. Por eso cada vez que alguien dice, no te intereses por lo que pasa afuera, interésate por lo que pasa adentro, eso es un arcaísmo. O sea, no es ni siquiera moderno. Repito, lo que está pasando hoy en la concreta, desmiente esa narrativa. Por lo cual es muy importante estar al tanto de lo que pasa fuera de tu frontera. Por supuesto, es muy importante resolver los problemas internos, porque el mundo puede ir muy bien, que si tú tienes la casa desordenada, por supuesto que te va a ir muy mal. Pero ese 20% es esencial. Pero incluso haciendo bien todo dentro de casa, si la economía mundial se enferma, usted también de alguna manera Claro. recibirá el trompetazo. Imagínate tú los Estados Unidos. O sea, imagínate Claro. tú los Estados Unidos son la economía más grande del mundo. Lo que pasa políticamente ahí nos afecta a todos, a la gente en cualquier lugar del mundo. Entonces, es imposible no estar un poco al tanto, no tener una opinión, no tratar de seguir el hilo de por dónde van las cosas, porque eso perfectamente te da una idea de lo que puede pasar mañana en este planeta. Entonces, por un lado eso, pero como bien te digo, no tenemos capacidad de decisión. Lo único que podemos hacer es estar a la expectativa. Por eso quiero preguntarte cómo lo ves tú, porque tú sí, esa es tu patria adoptiva, tú eres ciudadano, tienes voto,
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te parece que van las cosas? No, yo puedo tener una idea, pero quiero oír tu opinión sobre todo, porque o sea, estamos llegando a un momento muy enconado de mucha polarización política, no solamente en Estados Unidos, lo que hablábamos el otro día, que delata el documental de Social Dilemma y que han estado hablando todas las cadenas de noticias. O sea, el nivel de polarización que hay en todos los países digamos, de esta democracia occidental, que por cierto es la que llaman la única y verdadera democracia, lo cual por supuesto yo humildemente no comparto. Yo creo que cada país tiene el derecho a escoger su manera de cómo ejerce su gobernanza, pero esta es una y es legítima. Y por ejemplo, los Estados Unidos o los países que han abrazado esta manera de organizarse, no solamente es respetable, es legítimo y lo único que uno puede hacer es tratar de comprenderla para respetarla. Y me gustaría tu punto de vista, o sea, cómo tú ves la cosa, cómo están las cosas en este momento, ya de cara a las elecciones. Estamos a muy poquitos días ya de noviembre, de ese 3 de noviembre tan anunciado. Y bueno, aquí como tú sabes en Cuba estamos a la expectativa. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, mira, te voy a contar desde mi opinión. Yo no soy un experto en estos temas, pero me informo, leo los periódicos, estoy al tanto de la situación y además soy un ciudadano que participa en el proceso político, es decir, de mi país. Este es mi país, es decir, esta es mi patria adoptiva donde llevo más de la mitad de mi vida. Y voto en las elecciones y hago lo que pueda por hacerle honor a ese lugar donde vivo y contribuir con mi opinión a mejorar la sociedad desde la perspectiva que yo veo. Entiendo lo que tú me dices, ahora cuando tú me estabas hablando del 20% como desarrollo endógeno, ¿no? Como el desarrollo ese que depende del país y el 80 o algo de afuera. Recuerdo una frase que le oí hace muchos años que decía que cuando los Estados Unidos tenía catarro, el mundo tenía neumonía. Es Exactamente. decir, porque es así, lo que pasa en los Estados Unidos impacta al mundo entero, más todavía a Cuba, porque de lo que pasa en los Estados Unidos, quizás dé como resultado que se adopten políticas de más asfixia para nuestros familiares, nuestros amigos, o de alivio, O no, de alivio. dependiendo, porque en el tema cubano esas son las cosas que dividen o que separan a los dos contendientes, a Biden y a Trump. Ahora, en estos días han habido una pila de cosas. Ocurrió el debate ese, que fue tremendo. Ocurrió el ingreso del presidente Trump, porque cogió el coronavirus. Y de eso te voy a hablar, de cómo yo veo, cómo impactó el debate en la gente, quién yo creo que ganó o perdió, cómo va a impactar que Trump esté enfermo del coronavirus y cómo puede impactar esto en las elecciones. De esto vamos a hablar, pero antes de hablarte de eso, para las personas que no conocen, probablemente tú sepas que en los Estados Unidos las elecciones no lo gana el voto popular. Sí, Es decir, esa era una temática que yo, como bien tú dices, he leído algo sobre eso, pero quería que tú no solamente me lo explicaras, sino para empezar de velar de que es falso eso de que en Estados Unidos gana el que más votos tenga del pueblo, o sea, de la gente ajá, como tal. O sea, creo que no es exactamente así. Creo que de alguna manera también es una democracia representativa con un nivel de selección, de estratificación del voto popular. Me gustaría que tú me lo explicaras, compadre. bueno, ¿qué pasa aquí? Esto del voto popular, es decir, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, si votan 100 millones de personas y 49 millones 999 mil votan por un candidato y 50 millones y uno votan por el otro candidato, el que ganó más votos no necesariamente es Va a ser el el que presidente. va a ser el presidente. Por regla general, la mayoría de las veces ha ocurrido así. Es decir, a veces se refleja la masividad de un voto
en que un presidente gane o un candidato gane. Pero, por ejemplo, te puedo mencionar las elecciones del 2016, Hillary Clinton ganó casi con 3 millones de votos más, sin embargo, perdió las elecciones porque perdió el número de colegios electorales, es decir, lo que le llaman colegios electorales. En el año 2000 también ocurrió lo mismo. Las elecciones las ganó los números, es decir, casi 1 millón de votos más, Al Gore. Sin embargo, Algo. en los colegios electorales perdió. Eso tuvo otras situaciones allí de reconteo, pero básicamente, y el punto es que esas son las reglas de juego. Es decir, y ambos candidatos, ambos partidos van por ahí. Es decir, que para cuestionar eso hay que cuestionarlo desde dentro del sistema y hay que tratar de traer cambios. Y hay gente que está tratando de hacer eso. ¿Por qué existen los votos electorales? Una de las razones, según yo tengo entendido, de los votos electorales y los padres fundadores que crearon esta nación hace más de 200 años, ellos no querían que el voto popular fuera el definitorio, sino que querían darle poder a ciertas zonas que no tuvieran tanto poder. Por ejemplo, las ciudades tienen más gente, pero a veces los intereses de los que viven en el campo no son los mismos necesariamente que las ciudades. Es una corriente que se llama federalismo, creo, y con tal de buscar un balance en el poder nacional, se creó esto de los votos electorales. Básicamente sigue la cantidad de población, es decir, son 538 votos electorales y cada estado tiene cierta cantidad de votos electorales, más o menos dependiendo la población que tenga el estado. Ajá. Y entonces, básicamente, el que gane, por ejemplo, en un estado, vamos a poner Pensilvania, por ejemplo, que conozco que tiene 20 votos electorales. Si gana un candidato, si gana Trump, la mayoría de los votos, más uno, él coge esos 20 votos electorales. Se lleva decir, esos 20. se lleva esos 20 votos electorales. Entonces, esa es la razón por la que a veces puede ganar en un estado, por ejemplo, como California, donde viven 50, 60 millones de habitantes, puede ganar, por ejemplo, un candidato, y votar mucho más gente ahí. Sin embargo, debido a que otro candidato tomó otros estados que no se esperaba que tomaran y ganó el voto electoral de ahí, puede ganar incluso con menos votos. Los votos electorales son 538. Sencillo, básicamente, ¿cómo ellos hicieron los votos electorales? Cada estado tiene cierta cantidad de senadores y de congresistas. Cada estado tiene, por ejemplo, 2 senadores. No importa la población que tenga. Por ejemplo, el estado de Montana tiene 2 senadores y el estado de California tiene 2 senadores. El estado de Montana tiene 1 millón de habitantes. La diferencia poblacional debe ser tremenda. Tiene 50, 60, ahora no recuerdo exactamente cuántos tiene. Pero el estado de Montana tiene, por ejemplo, ahora, ¿cómo se le dan los votos electorales a cada estado? Se suma la cantidad de representantes que tengan en la Cámara Baja más los 2 senadores. Ese es el número de votos electorales. De hecho, al decirte esto, ya tú puedes saber cuántos representantes tiene en la Cámara Baja un estado y cuántos cuántos son senadores y cuántos son representantes. Si te digo, Pensilvania tiene 20 votos electorales, es fácil deducir que 2 de esos votos electorales es por el número de 2 senadores y los otros 18 quiere decir que hay 18 distritos con congresistas ahí. Ya, ese es el resultado. ¿Por qué serían 500? Si tú sumas todo eso en cada estado, serían 535. ¿Por qué hay 3 votos electorales más? Porque el Distrito de Columbia, que es la capital, que no tiene senadores ni representantes, se le asignaron 3 votos electorales para que tengan representación en las elecciones. Y esos votos electorales tienen que ser en el Distrito de Columbia siempre, nunca más del estado que tenga menos votos electorales. Es decir, y hay varios estados, creo que Wisconsin, Montana, que tienen 3 votos electorales nada más. Entonces, se hacen las elecciones y esa es la razón por la que incluso muchos los candidatos a la presidencia
no hacen campaña electoral en esos estados. en estados donde ya saben que van a perder o a ganar. Por ejemplo, Claro. yo vivo en el estado de Washington. En el estado de Washington hay 12 votos electorales. Ya un poco más. Quiere decir que aquí hay 2 senadores, en todos hay 2 senadores, y 10 representantes de la Cámara, que la Cámara tiene 435. Pero aquí en el estado de Washington no viene nadie. No viene ni Biden, No, yo pensé que ni iba Trump. la gente. No, porque en el estado de Washington, en este momento y tradicionalmente, en este momento las encuestas dicen que Biden va a ganar en este estado con un 60 y tanto % y que Trump está en un 30 y pico %. Entonces, no vale la pena para ninguno de los dos candidatos gastar recursos en un estado que sabe o que va a perder o que va a ganar. Lo mismo te digo para el estado de Montana, por ejemplo, el mismo que te utilicé, que tiene 3 votos electorales. Ese es un estado tradicionalmente republicano. O sea, los lugares donde se va a hacer calle, actos e influencia directa son los que tienen más peso y están, me imagino que más parejos, más pegada esa pelea, ¿no? Que son los estados que se llaman los estados indecisos, o en inglés le dicen the swing states, que eso históricamente por 20 años se mantienen siendo lo mismo. Puede cambiar dependiendo de cómo cambie la composición demográfica del lugar, y entonces ya si cambia y empieza el estado a tender más a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, más demócrata, más republicano, entonces pues los candidatos pondrían sus ojos en hacer campaña ahí. Aquí pudiera venir un día Biden, pero quizás no es para su candidatura o Trump, sino para apoyar quizás a un senador o a un congresista de su partido. Pero usualmente los candidatos y el dinero, el grueso de los anuncios publicitarios, eso se basa solamente en los estados que deciden las elecciones. Es decir, básicamente en este momento, esos estados que deciden la elección son más o menos, recuerdo, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, la Florida es un estado que cambia, pero básicamente Pensilvania, Wisconsin y Michigan, esos 3 estados. Ahora, Arizona es un estado que tradicionalmente ha sido republicano. Sin embargo, debido a la composición demográfica, en los últimos años, más hispanos viviendo ahí, la gente va más del campo a la ciudad, una población más cosmopolita, ese estado se ha movido un poco al lado demócrata. Entonces, en este momento, se convirtió en un swing state ya, en lo que le llaman un estado indeciso, porque ahí hay que hacer campaña, porque ya pudiera ganar Biden en Arizona. Georgia, por ejemplo, un estado tradicionalmente, creo que hace 40 años que en Georgia no se vota por un demócrata. Sin embargo, en este momento las encuestas en Georgia están empatadas, básicamente, y entonces tiene sentido para Biden ir allí y hablar y tratar de empujar a la gente a que vote, efectivamente. Entonces, básicamente, esa es la situación de los estados. La gente se pregunta a veces, bueno, ¿y por qué no cambian eso? Es difícil siempre los cambios políticos, porque, por ejemplo, un cambio a llevar esto a voto popular no les conviene. Por ejemplo, ¿quiénes han ganado las elecciones por los votos electorales en las últimas veces que no se ha ganado? Republicanos. El presidente George Bush le ganó a Al Gore y Al Gore cogió 1 millón de votos más. Y el presidente Trump le ganó a Hillary cogió 3 millones de votos más. Entonces, dependiendo de cómo sean las fuerzas políticas en el momento, hay fuerzas en el Congreso y eso que quieren o no quieren mantener eso y chocan. Y eso, hay una corriente, por ejemplo, que dicen que sería más justo si cada estado, y reflejaría más la población y todo, y sería más justo si cada estado, por ejemplo, asignara la cantidad de votos electorales en proporción a los votos. En proporción a los votos, claro. Es decir, o sea, que fuera proporcional, que no se lo llevara todos los votos. Efectivamente. No, la verdad es que si tú lo vienes a ver, es bastante, digamos, cuestionable que tú me ganes por una cantidad de votos muy pequeña y te lleves todos los votos electorales de un estado, digamos, que tenga muchos distritos. O sea, realmente es un poco injusto.
Pero bueno, como tú dices, o sea, son las normas, son las leyes, son las disposiciones de esa nación y hay que, no solo, y hay que respetarlas. O sea, es el derecho de autodeterminación de esa nación con sus instituciones, con sus leyes, y lo único que uno puede hacer, repito, es estudiar para aprenderlas, para respetarlas más. Así ¿Me mismo. entiendes? Para eso yo creo que si el mundo fuese así, probablemente, ¿no? Si esa fuese la práctica, que además es lo que está establecido en todos los organismos internacionales, o sea, eso es lo que se llama soberanía nacional y respeto a la autodeterminación de los pueblos, o sea, que tú puedas escoger tus instituciones, dictar tus leyes y eso sea propio de tu país y los demás no tengan otra cosa que respetarlo. O sea, yo creo que eso es lo correcto. Lo que hace falta es que sea parejo. O sea, que así Claro. como todos los países no hacemos más que respetar los derechos y la manera en que se vota, en que se ejerce, repito, la gobernanza, la manera de conducirse, digamos en este caso, Estados Unidos, bueno, no hacemos otra cosa que esperar lo propio de allá para acá. Hay gente que dice, no, porque en Cuba no es así, en Cuba es de tal, cual manera, no sé qué. Hace unos días yo publiqué un post al calor del debate electoral, que a mí honestamente me chocó, como yo creo que le chocó a la mayoría de los medios de comunicación en el mundo y a las personas, como bien tú dices, que tenemos un poquito de cultura política y estamos al tanto de lo que pasa. O sea, fue un show verdaderamente, bueno, poco caballeroso, incivilizado, maleducado, bueno. Y yo me cuestionaba, yo decía, caramba, ¿por qué el moderador no tiene un simple un botón de mute para respetar el tiempo de cada uno de los parlantes, ¿no? De los contendientes, y que pudieran desarrollar sin interrupción y sin exabrupto sus ideas, plantear su manera de ver el mundo o lo que quisieran decir en ese momento, incluso aunque fuese ofender al otro, pero dentro del que no es lo que no sería lo correcto, pero dentro del tiempo que le asigna, ¿no? Y entonces hay gente que me decía, no, métete en los problemas de tu país, porque no sé qué, coño, pero la mayoría de quien me lo dice, justamente hace lo contrario, o sea, todo el tiempo vive cuestionando las maneras en que aquí la constitución, las estructuras gubernamentales de este país han establecido una manera de gobernanza que además fue refrendada por una constitución que se votó con más del 80 y tanto por ciento de la gente, ¿no? Entonces, oiga, contra eso usted lo único que puede hacer es respetarlo. Y si quiere cambiarlo, lance su opinión, no es que se calle, lance su opinión, pero respete, porque además es falso de que aquí nunca se ha tenido ese sistema de gobierno o uno parecido. Siempre volvemos tú y yo a Luis Carbonell. Luis Carbonell tiene un poema grabado en un disco de 1950 y tanto, 50, creo que 52. Se llama Balada para el Guajiro Cubano. Yo recomiendo a los que escuchen esto que busquen, está en YouTube, Luis Carbonell, Balada para el Guajiro Cubano. Él hace una fotografía de cómo era esa república con una democracia enchapada a la americana, ¿no? A lo occidental. Incluso es muy interesante porque habla de lo que pasó después de la revolución del 30 y cómo quedó, donde parecía que todo iba a cambiar y no cambió nada. Se mantuvieron todas las estructuras políticas del país, económicas, todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Es bueno que escuchen, o sea, ya eso se vivió aquí. Respeto esa manera de cómo se gobiernan los Estados Unidos y me asaltan dudas que te quiero preguntar. ¿Cómo tú ves estas elecciones? Bueno, ¿Cómo te parece? ¿Qué te pareció el debate? Vaya, yo sé que te estoy metiendo la mano en Guanabacoa, no, vamos a pero ver es que todo está tan mezclado que me gustaría oír tu opinión. el debate. ¿Quién ganó el debate y quién perdió el debate? Ahí está, como decía el viejo Shakespeare, ¿tuví o no tuví? Ahí está la pregunta, ¿no? Pues para allá va, hermano.